Bueno, seguimos en el bloque número 4, estamos en el cuarto bloque y estamos viendo cómo Jesucristo fue puesto como nuestro sustituto, ¿no? Cuando la palabra habla de que Él es el pago por nuestros pecados, que Dios muestra su amor de esta manera, ¿no? Que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, el justo por los injustos, no como la humanidad estaba bajo pecado, que no se puede obrar por uno mismo no puede conseguir la salvación, la justificación ante Dios, sino que Dios envía a su Hijo por amor a la humanidad. Es Dios el que muestra su amor, ¿no? Primero, nosotros le amamos a Él, dice también en otra parte, porque Él nos amó primero. ¿De qué manera muestra su amor? En que pone a Jesucristo como pago, como nuestro sustituto. Tú y yo tendríamos que haber estado ahí muriendo, ¿no? Y bien, por el pago de cada una de las cosas que hemos hecho. Todas las cosas que hemos hecho el pago fue sobre Jesucristo. Entonces, por eso es que podíamos leer en la palabra de Dios que Él es quien justifica. Él es el que ha dado la justificación, que el pago del pecado fue sobre Él, como vamos a ir viendo en otros versículos, ¿no? Todo lo que nosotros tendríamos que haber recibido fue sobre Jesucristo. Y Dios lo envía en pago. Veíamos al principio también que la paga del pecado es la muerte, ¿no? Pero el regalo de Dios, la dádiva de Dios, ¿no? Es vida eterna en Cristo Jesús. Ahora, todo el castigo que uno se puede imaginar de que el pecado traía consigo, todo el castigo a veces si uno fuera juez, realmente cuando a uno le preguntan y dice, bueno, tal persona ha hecho esto y ha hecho esto y ha matado tan cantidad de gente y ha hecho esto otro, uno como juez decía, no, merece, pero que le corten a pedacitos, ¿no? Uno se vuelve más, un poco drástico, ¿no? Pero todo el castigo que una persona pueda merecer, todo el castigo que alguien pueda merecer por sus hechos, fue cargado sobre Jesús. Fue cargado sobre Jesucristo. Él fue puesto en pago, en sustitución de la persona que se acerca a Él por medio de la fe. Yo me acerco por medio de la fe a Jesús y yo creo que Él ha pagado por mi sacrificio y yo me tomo de Él y mis pecados son pagados en Él. Es como que yo recibo de Él y Él ha pagado por mí. Y de ahí en adelante, pero vamos a ver, por eso Isaías también hablaba de esto. Años antes de que Jesucristo sea muerto de esta manera, Él describe todo lo que iba a ocasionar, lo que iba a suceder con el pago del pecado y de la muerte, de las transgresiones y todo. Y esto está en Isaías 53. Usted le va a encontrar sentido ahora. En un principio, cuando uno leía estos versículos, decía, bueno, pero ¿por qué tuvo que Él pagar? O sea, ¿qué cosa? ¿Por qué Dios cargó sobre Él? ¿No? Uno no entendía mucho estas cosas, pero hoy creo que podemos entender que cada acción nuestra, ¿no?, demanda, ¿no?, un pago. Pero vamos ahí a Isaías capítulo 53. Desde el verso 4 podemos leer, dice, ciertamente, verso 3 en adelante, perdón, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que
escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ahí está él profetizando de la muerte de Jesús. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de los trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Yo creo que estos versículos hoy, al ver todas estas cosas, cómo era la ley, que había detrás de la ley, que había detrás del pecado, la paga que había del pecado, la justicia de Dios, que no podía solamente cerrar los ojos, sino que tenía que haber un pago por el pecado. El pecado demandaba un pago porque el resultado era la muerte. Pero Dios, enviando a su Hijo, no pone como sustituto nuestro en el lugar donde nosotros teníamos que pagar, el lugar que nosotros teníamos que tomar, lo tomó Jesucristo. Dice ahí la palabra, en todo lo que hemos leído, dice que fue herido, ¿no?, por nuestras rebeliones. Todas las rebeliones que hayamos tenido a lo largo de nuestros años, la rebelión contra Dios, la rebelión contra nuestros padres, la rebelión contra la autoridad, con todo lo que tenga que ver que haya ocurrido en nuestra vida, Él llevó, dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, ¿no? Él pagó por nuestros pecados. O sea, en realidad hoy está pagado la deuda. La deuda está pagada en Jesucristo. Dice que toda esa deuda que nosotros teníamos o que usted y yo podamos tener ha sido cancelada en Jesús. Está pagado. Dice ahí que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. O sea, el castigo que nosotros tendríamos que haber recibido para poder tener paz fue sobre Él. Hoy nosotros podemos disfrutar de una paz interior, podemos disfrutar de paz en las situaciones más difíciles que nos podamos encontrar, podemos recibir esa paz que sobrepasa todo entendimiento para poder encaminarnos y atravesar y salir victoriosos de cualquier situación. Pero gracias al pago que hizo Jesús, el castigo que Él recibió en su cuerpo fue para que nosotros podamos hoy tener paz, estar libre de enfermedad, podamos disfrutar, ¿no?, de una vida sin pecado. Dice, por nuestras rebeliones fue muerto, ¿no? Él puso su vida como sustituto, dice, en expiación por el pecado. Él puso su vida para ser muerto por nuestros
pecados. Dice, justificará a muchos. Fue contado con los pecadores, pero Él pagó por nuestras iniquidades y por nuestras transgresiones. Todo fue pagado en Él, en el cuerpo de Jesús. En su cuerpo Él recibió todo el castigo para que nosotros podamos hoy ser libres. Vamos a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Dice ahí, en Romanos capítulo 5, verso 1 y 2. Romanos 5, verso 1 y 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz para con Dios. Ya no hay ninguna oposición, nada que te impida poder venir delante de Dios, porque hoy tenemos paz con Dios. Hay paz entre nosotros, entre tú y Dios, entre mi persona y Dios. Hay paz porque hemos sido justificados, porque todo fue pagado en el cuerpo de Jesús. Por quien también, verso 2, tenemos entrada por la fe a esta gracia, a la cual estamos firmes y nos gloriamos en esperanza de la gloria de Dios. ¿No? Tenemos entrada por la fe en la obra que hizo Jesús. Cuando ponemos fe, cuando ponemos confianza en que todo lo que recibió Jesucristo, todo el castigo, todo el pago que recibió Jesucristo es suficiente para Dios, para que Él, cuando me vea a mí o te vea a ti después de haber aceptado a Jesús, diga que todo ha sido consumado, todo ha sido pagado en el cuerpo de Jesucristo. Podemos leer en Colosenses capítulo 1. Vamos a ir cerrando todo esto. Colosenses capítulo 1. Verso 21 y 22. Dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Mire, esto es algo tremendo, esto es algo tan maravilloso, ¿no? Dice que nosotros, siendo enemigos en nuestra mente, haciendo malas obras, viviendo en pecado, que hoy, a través de la muerte, de entregar su cuerpo de carne por el pago de todos nuestros pecados, transgresiones e iniquidades, ¿no? Ahora nos ha reconciliado. Nos ha reconciliado con Dios a través de ese pago, por medio de la muerte de Jesús. Dice, para presentarnos delante de Dios santos, sin mancha e irreprensibles. Mira, hermano, amigo que me está escuchando, hermano que me está escuchando, el sacrificio de Jesús es el pago, es suficiente. La sangre de Jesucristo es tan valiosa, está tan alta en su valor, que es suficiente para que cuando Dios te vea a ti, me vea a mí, que hemos aceptado este sacrificio, que hemos aceptado por medio de la fe este sacrificio, para que nos vea santo, para que nos vea sin mancha, para que nos vea irreprensible. ¿Usted sabe lo que es una persona irreprensible? Una persona irreprensible es alguien que viene y tú no tienes nada que decir en contra de la persona. No tienes nada malo que decir, no encuentras nada malo que decir de la persona. Y esto es porque si Dios nos mira a nosotros, Él ve que Jesucristo pagó por nuestra maldad. Entonces Dios no tiene nada que decir en contra nuestra, porque lo que pueda haber en nosotros, Jesucristo lo pagó.
Él lo pagó. Entonces, cuando Dios nos ve a nosotros, ve esa maldad pagada en el cuerpo de Jesús. Cuando te ve a ti, cuando me ve a mí, cuando hemos recibido a Cristo, Él ve que nuestra deuda está cancelada en el cuerpo de Jesús. Se fue todo el castigo que tendría que haber venido sobre ti y sobre mí. Hoy nosotros podemos gozar de libertad para venir delante de Dios y presentarnos delante de Él sin complejos, sin temor como sucedió en el principio, sino que podemos gozar de la presencia de Dios hoy en cualquier momento, en cualquier lugar que nos encontremos. Podemos entrar en la presencia de Dios porque Dios nos ha perdonado. Toda nuestra deuda está cancelada porque hay un sustituto que pagó por ti y por mí. Hay un sustituto que nos ha dado vida eterna. Hay un sustituto que ha pagado tu maldad, por mi maldad, y que hoy podemos estar unidos con Dios gracias a ese sacrificio en la cruz. Tenemos paz para con Dios. Él nos ha dado esta libertad para entrar delante de la presencia de Dios. Vamos a leer nuevamente Hebreos, capítulo 10, verso 14, que ahí también habla de otras cosas que quizás no lo notamos cuando leímos el versículo. Capítulo 10, verso 12. Dice ahí, verso 14, perdón. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Cuando Dios te mira a ti, me mira a mí, cuando nosotros no nos presentamos delante de Dios por nuestras propias obras o porque, yo puedo decir, es que como yo soy pastor, entonces Dios me tiene más consideración. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Puede ser una persona recién convertida que se haya venido a Jesús, una persona que tenga 20 años, pero no confía en sus propias obras, sino que ha confiado que el castigo de nuestra paz fue sobre Jesús, viene delante de Dios y dice que la palabra ahí que nos ha hecho perfectos para siempre por el sacrificio de Jesús. Toda el acta que estaba contraria a nosotros ha sido pagada en Jesús. Terminamos con este versículo en Colosenses 2:14. El sacrificio de Jesús hizo esto, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. En la cruz, en el cuerpo de Jesucristo, quedó toda el acta que nos era contraria, todos los decretos que iba en contra de nosotros, toda la acusación que iba sobre nuestra vida, todo lo que iba en contra fue, dice, clavada en la cruz y fue quitada de en medio. Ha sido quitada de en medio. No hay nada que pueda oponerse a que podamos recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Todo ha sido pagado en el cuerpo de Jesús. Él es nuestro sustituto. Él tomó nuestro lugar en la cruz para que nosotros podamos disfrutar de la presencia de Dios, podamos disfrutar de todas las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros, para poder servir a Dios con una conciencia limpia y una conciencia libre de pecado. Que Dios le bendiga y que puedan recibir lo que Dios tiene para cada uno de ustedes. Sean muy bendecidos.